Hola, hola amigos de Editorial Puskás, bienvenidos de nueva cuenta a esta su sección favorita de Mexicanos en Europa, donde analizamos el rendimiento de nuestros compatriotas en el viejo continente. Les habla Douglas Sierra con el gusto de siempre y me acompaña mi cubano favorito, Oscar Mendoza. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo la has pasado este fin de semana? Todo bien, Doc, un saludo para ti y para toda la gente que nos escucha, bueno, cubano, pero aún así estamos acá siempre para hablar de los mexicanos en el viejo continente. Y la verdad, el fin de semana me deja algunas sensaciones buenas. No fue un fin de semana tan alto a nivel de goles, asistencias, como lo hemos tenido antes, pero aún así mucho de qué hablar. Sí, habían sido un par de semanas buenas. Creo que esta no ha sido totalmente mala. Y entre las cosas positivas nos encontramos que Raúl Jiménez, después de un mes y medio de ausencia, ha regresado a las canchas, jugó algunos minutos en el partido de este fin de semana, supliendo a Rodrigo Muniz, que ha estado demasiado bien para el equipo de Marco Silva. ¿Qué es lo que más destacarías de este regreso y cuál es el escenario que se va a enfrentar con el Fulham, que está en una situación muy distinta a la que tenía previo a su lesión? Bueno, lo que más destacaría de Raúl es que a pesar de que llevaba un mes y medio fuera, como lo dijiste, entró contra un rival de la más alta exigencia en la Premier League, que es el Tottenham de Postecoglou, y aún así yo diría que tuvo algunas cosas positivas porque entró en un contexto en el que el Fulham ya tenía el partido resuelto, ya iban 3-0, y mientras el Fulham más replegaba, bueno, Raúl lo buscaban para descargar el juego directo y ahí tuvo que lidiar con el Cuti Romero, ni más ni menos, que es uno de los mejores centrales del mundo. Creo que el argentino se impuso en la mayoría de los duelos, pero aún así Raúl dejó otras acciones positivas, como un pase filtrado que le pone a Harry Wilson espectacular ya en los últimos instantes del partido, que fue un mano a mano prácticamente en la situación en la que dejó al galés. Destacaría eso, destacaría también que yo creo que físicamente se le vio bien, creo que ni siquiera se notó la lesión y va a estar complicado que le quite la titularidad a un Rodrigo Muniz que lleva 7 goles en los últimos 7 partidos, pero ojo porque salió con molestias. Sí, y en esos 7 partidos ha ganado 4 partidos y ha convertido en el máximo goleador del equipo y uno de los máximos goleadores en la Premier League en lo que va del año, en el Mm, 2024. Entonces eso habla de lo bien que está el centro delantero brasileño. sí, A mí sí. particularmente me ha llamado la atención, como dices, que se le ve muy bien físicamente. Creo que también hay que entender que Raúl Jiménez no va a regresar a la forma física que estaba antes de la fractura de cráneo, que era un delantero mucho más atlético, que también decidió un poco mejor, pero creo que ya es gran ganancia el hecho de verlo en la mejor liga del mundo y hay que agregar que Jaime Lozano le va a dar la oportunidad de quedarse en su club para recuperar ritmo y no lo ha llamado a la selección mexicana, Oscar. Sí, eso es clave porque después de un mes y medio sin tanto o sin rodaje prácticamente, creo que era lo ideal para lo que decías. Viene ya el tramo final de la temporada en la Premier, ahora el Fulham, su siguiente partido es contra el Sheffield, que es un rival asequible dentro de todo, entonces lo ideal es que Raúl se quede, que vaya recuperando su mejor forma física, porque antes de esta lesión que tuvo, Raúl estaba jugando muy bien, o sea, tuvo actuaciones buenísimas como aquella contra el Arsenal, creo que fue a finales del año pasado, entonces creo que Raúl puede recuperar una buena forma y debe ser lo prioritario. Sí, no lo traducía en cifras todo el tiempo, pero para el modelo de juego que tiene el Fulham de Marco Silva encajaba Sí, sí. perfectamente. Inclusive al inicio me parece que le da el espaldarazo al centro delantero hidalguense porque no marcaba y aún así Marco Silva siempre remarcaba que él iba a ser su atacante titular y creo que eso influye bastante. Yo siempre decía que de la mano con buenas actuaciones, digamos, fuera del área, los goles iban a llegar, a pesar de que no estuviera en su ¿Mm? momento en cuanto a definición más brillante, iba a llegar tarde o temprano y no está tan atrás de Rodrigo Muniz porque lleva 5 goles en la Premier League, es decir, solo está 2 abajo del brasileño. Entonces, ahí está y tenemos que pasar al siguiente tema, que es César Montes, otro mexicano que no le ha pasado nada bien. De hecho, yo no Sí. sé qué es peor, si el peinado que tenía Julián Araujo en ese partido de Las Palmas y Almería, o la situación que Ajá. está viviendo el equipo donde juega el central canterano de Monterrey, porque apenas ganó su primer partido después
de Mm. 29 jornadas. Es algo Sí. No, increíble. Me no. atrevería a decir que es un hecho sin precedentes, una de las peores campañas que ha firmado un equipo español en el máximo circuito. Y ahí que destacarías, porque César Montes, pues tuvo un partido, diría, mediano, sin ser bueno, tampoco ha sido tan malo en comparación con otros partidos donde yo creo que se ha visto muy superado. Lo que más me ha llamado la atención es que ni siquiera en la faceta en donde más brilla desde mi punto de vista, que es con balón, se ha visto Ujú. en su mejor forma. Es verdad que ha Sí. atravesado también una lesión y que ha pasado por 3 entrenadores distintos, Vicente Moreno, Gaisca Garitano y ahora Pepe Mel, pero bueno, creo que podría dar mejores actuaciones, podría estar en un mejor nivel César Montes. Sí, de hecho, o sea, lo destacamos ahora mismo, número uno, porque no hemos hablado mucho de él, y número dos, por la primera victoria del Almería en todo el torneo, que es una cosa, vamos, que refleja evidentemente cuál es su actualidad, que es la de un equipo que está condenado a caer a segunda división, que va a caer, va a descender evidentemente el equipo indálico. Por un lado, tiene que ver con lo que decías, los tres entrenadores, que incluso podrían ser cuatro si sumamos al interino que hubo de por medio en uno de los procesos. Eso te habla de lo caótico que es el club. Y además, a nivel de juego, como ya lo decías, César Montes es un central que suele destacar con balón y puntualmente en los cambios de orientación, en los envíos largos, y ni siquiera en eso pudo destacar en el partido contra Las Palmas. Acertó muy poco o prácticamente no acertó en ese rubro. Y luego, cuando lo vemos jugar, yo lo noto como un central que es que me transmite muy poca seguridad. O sea, hay acciones en las que le ganan la espalda muy fácilmente, a campo abierto es desastroso realmente la forma en la que defiende. Para mí ha sido una temporada mala de César Montes en la línea de lo que ha sido el Almería, pero individualmente no me ha gustado nada. Sí, no, a mí tampoco. Y es lamentable porque es de los pocos centrales que tenemos en el viejo continente y creo que está más que claro que es el central titular junto a Johan Vázquez para Jaime Ujú. Lozano. Entonces importa que esté en buena forma. Lo que mencionabas de los trazos largos, que yo no conté ni uno. Habría que revisarlo Sí, sí. detalladamente, pero yo no conté ni uno. Y en Monterrey lo hacía muy bien. También creo que es un equipo al que lo atacan más de frente que en el juego aéreo, que es donde también podría brillar Ujú. el mexicano, porque evidentemente su estatura y su cuerpo le benefician bastante, pero es que ni en eso. Toma malas decisiones sin balón. Por ejemplo, cuando tiene que saltar a presionar sin ser ese último hombre, concede espacio a su espalda y eso Sí, sí. aprovecha el rival para hacerle el desmarque de ruptura y evidentemente marcarle el gol a la Almería. Entonces es rescatable que hayan ganado su primer partido, pero está más que claro que está condenado a descender. Y yo tengo la mirada puesta en lo que sucede el próximo verano porque no tiene muchos Ujú. adeptos, realmente no ha salido cedido del Español, es propiedad de la Almería después de que el equipo catalán también descendió. Entonces, acumularía su segundo descenso al hilo. Situación no distinta a lo que sucedió también con Johan Vázquez. Sin embargo, creo que Johan estaba mucho más en forma Sí, que el diferente. mexicano y podía llamar más la atención de otros equipos en el ámbito local y no creo que sea el caso de César Montes. Entonces, esperemos que la situación mejore y es momento de pasar a la bitácora para revisar la actuación del resto de mexicanos en Europa. ¿Tú qué destacarías, Oscar, de lo que vimos? Creo que podríamos mencionar varias cosas, que Jorge Sánchez Ujú. volvió a tener minutos, que Irving Lozano también tuvo actividad en el PSV, pero tú, ¿qué mencionarías por encima del resto? Bueno, yo hablaría de Edson Álvarez una vez más, porque su partido contra el Aston Villa creo que tiene sus claroscuros, porque la primera parte me parece muy buena del mexicano, sobre todo en la faceta defensiva, creo que estuvo impecable, pero en la segunda mitad hay dos aspectos negativos. El primero es que en el gol del Villa, bueno, es que Diaby lo deja en el camino. Sí, exacto, se ve bastante superado. Y luego está otra amonestación, para no variar. Son ya 10 si no me equivoco, en la temporada de Premier League. Lo hemos platicado mucho, es un área débil del mexicano, entonces yo me quedaría con eso de Edson. Sí, va a perder ritmo porque son 2 partidos de suspensión por acumulación ¿Mm? de 10 tarjetas amarillas. Por 5 es un partido, por 10 ya son 2. Y también se va a perder el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League
contra el Bayer Leverkusen, que es el equipo más en forma que tiene en este momento el continente europeo. Sería un reto fantástico, pero el mexicano se lo va a perder. Yo me voy a quedar en el país de la bota porque vi dos situaciones muy contrastantes. Lo de Guillermo Ochoa, que fue mandado a la banca ante Leche. Era un partido muy importante porque si existía una mínima posibilidad de que la Salernitana luchara por no descender, era justamente enfrentar a Leche, y el entrenador se ha decidido por Benoit Costil. Pero esto después de que Guillermo Ochoa tuvo una actuación terrible, donde tuvo influencia en todos los goles, y creo que también sacó a relucir sus máximas deficiencias. Y en el caso de Johan Vázquez, que me parece que da un partido muy sólido contra el sublíder del calcio. Entonces ahí está, y es momento de recordarle a la gente que esta vez no podremos mencionar previa porque hay fecha FIFA. Entonces la selección mexicana tendrá actividad contra Panamá este jueves. ¿Tú de quién tienes más ganas de poderlo ver en la alineación de los mexicanos en Europa? Porque sabemos que el rol que pueden tener dentro de la selección mexicana es distinto al que pueden ver cada fin de semana en sus clubes. Fíjate, yo tengo muchas ganas de ver a Irving Lozano, porque en sus últimos partidos con la selección creo que ha tenido actuaciones bajas, diría yo, pero ahora con las titularidades que ha tenido con el PSV Eindhoven, con ese rol, esa continuidad que le ha dado Peter Bosz, yo tengo muchas ganas de ver qué tal está el Chucky, pero también hay otras cosas, ¿no? Rápidamente por tirar algunas, yo diría, si vemos a Orbelín Pineda jugar y qué rol va a ocupar, qué posición va a tener, si va a ser como extremo, si va a ser como centrocampista de tercera altura, ver a Luis Chávez también, sí, seguramente tendrá el rol que siempre ha tenido en selección, que es de un organizador. Y también, por ejemplo, hablando del lateral derecho, vamos a ver a Julián Araujo también, porque evidentemente ha tenido una gran temporada, y ver si eso en selección puede ser igual, porque en los últimos partidos de la selección mexicana había sido Jorge Sánchez. Entonces, hay algunas cosas que ver. Sí, porque Jorge casi no ha jugado con el Porto, entonces Ujú. va a ser una gran oportunidad para notar si Lozano le va a dar la confianza a Sánchez, a pesar de que no ha tenido mucha actividad con su club, o va a respetar el buen momento, o por lo menos el regular momento que está atravesando Julián Araujo, al ser recurrente en el once inicial para García Pimienta en Las Palmas. Yo particularmente tengo ganas de ver a Edson Álvarez, porque desde noviembre ya han pasado 5 meses y creo que se ha notado mucho más la evolución del mediocampista mexicano, porque se la ha visto con mayor soltura con balón, mucho más asentado después de haber pasado por ese proceso de adaptación en Londres. Entonces quiero ver si Lozano le da mucho peso con balón a Edson Álvarez, que creo que contra Honduras lo hizo y Sí. no me gustó para nada, pero creo que también Edson vivió un momento distinto con el West Ham. Entonces, ahora que está en plenitud de confianza, veremos si le da ese peso con balón, si seguirá siendo mucho más influyente en términos defensivos, si le dará más tareas en cuanto a los recorridos, a la transición, que suele ser un escenario que se le complica a México. Entonces, nosotros nos quedamos con esto y así finalizamos el programa del día de hoy. Si le puedes recordar a la gente tus redes sociales, estimados cariño. Claro que sí, en X principalmente o Twitter para los románticos, ahí está en pantalla, @Oscar Mendoza 02, ahí para lo que, bueno, para fútbol nada más. Si quieren otras cosas, ya saben, en Instagram como @OscarMD02. ¿A ti, Doug? Sí, a mí me pueden seguir en Twitter y bueno, en X, como guste llamarle, y en Instagram igual, como @Douglas_Sierra B. Ahí le damos seguimiento mucho más particular a los mexicanos en Europa. También hablamos de fútbol internacional. Así que tampoco olvides suscribirse al canal de Editorial Puskas para seguir nuestros contenidos. Con esto nos despedimos, Oscar, y que tengan muy buen fin de semana todos. Hasta pronto.